Hola, soy María Eugenia Valdés Vega y este canal sobre política está dedicado a las personas interesadas en el tema con fines teóricos o prácticos. Yo fui profesora muchos años en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, en la Ciudad de México, de ciencia política y de investigación en procesos políticos. Ahora estoy jubilada como profesora, pero sigo siendo investigadora nacional. El tema de hoy es muy importante porque tiene que ver con cómo se da la participación política, quiénes son los participantes. Eh, y empiezo con un resumen muy apretado, incompleto y con muchos añadidos míos también del esquema de análisis político que presenta Easton sobre cómo funciona el sistema político. Porque es ante el sistema político que se participa políticamente. En una sociedad, las personas pueden establecer entre ellas diferentes tipos de interacciones religiosas, económicas, políticas, culturales, etcétera. Y como tales se pueden analizar como sistemas separados. Lo distintivo de las interacciones políticas es que se orientan predominantemente hacia la actividad humana que consiste en la reunión y el reparto de los recursos colectivos. Las interacciones de ese tipo constituyen el sistema político. Pero el sistema político se relaciona con los otros sistemas de la propia sociedad, o sea, son internos o de la propia nación, son nacionales, y de las otras sociedades en el mundo, en ese sentido son externos, internacionales. Estas relaciones son de ida y vuelta, es decir, los sistemas internos y externos influyen en el sistema político y el sistema político influye en ellos. Los sistemas internos y externos que rodean al sistema político se les llama ambiente total y de ahí provienen los dos insumos con los cuales funciona, las demandas y los apoyos. Dentro y fuera de un país, es decir, nacional e internacionalmente, hay demandas que se presentan al sistema político como problemas, necesidades y conflictos y este debe tomar decisiones para resolverlas y satisfacer a quienes las presentan. Si las decisiones son adecuadas, entonces el sistema político habrá realizado su tarea y se verá recompensado con apoyos de donde provenían las demandas. Pero si falla, en lugar de apoyos, el sistema político tendrá demandas acumuladas sin resolver. Así que para que funcione bien, el sistema político debe cumplir con dos asuntos de igual importancia. Tener la capacidad para reunir y repartir los recursos de todos, es decir, para tomar las decisiones adecuadas, lo que podría decir de que es la gobernabilidad. Y dos, lograr que esas decisiones políticas sean aceptadas por la mayoría de las personas en la sociedad, es decir, que tengan legitimidad. En contraste, por ejemplo, con un sistema religioso o uno económico, cualquier sistema político dependerá de que sea capaz de tomar las decisiones relativas a la sociedad y de que convenza a la mayoría de que son las decisiones correctas y para que sean acatadas también. Puede comprenderse entonces la importancia de la participación política, cuyo fin es que las autoridades responsables resuelvan las demandas sociales. Sin embargo, no es fácil el proceso mediante el cual los intereses individuales se integran en demandas colectivas. Hace más de 50 años se pensaba que el motor de la participación política surge cuando alguien se pregunta, ¿en qué me beneficio yo? Porque en general el interés de cualquier persona en una situación consiste en las recompensas que pueda derivar de ella, como si estuviera aislada esa persona ante un problema o necesidad insatisfecha. En realidad no es así. Como había señalado el profesor estadounidense Arthur Bentley, que es un pionero en el estudio de los grupos de interés y depresión desde principios del siglo XX, lo característico de la sociedad es que no la componen individuos aislados, sino grupos.
Al contrario de las viejas teorías sociales centradas en el individualismo para explicar los hechos y las relaciones sociales, se llegó a la conclusión de que el valor del individuo consiste en ser parte, a la vez producto y constituyente de un grupo. No obstante, el profesor Manuel Ortuño afirma que el análisis del interés como aquello que proporciona satisfacción y determina una conducta es un paso que nos lleva a la noción del interés común, todo lo que resulta provechoso para más de uno, base y sustancia de una noción tan arraigada y conocida en todas las doctrinas clásicas que aparece con el rótulo de el bien común. Para Gianfranco Pasquino, un politólogo muy reconocido italiano, desde la afirmación de Tocqueville sobre la importancia de asociarse en grupos para hacer viva y competitiva una democracia, resulta indispensable desplazar la atención hacia aquellos fenómenos de agregación política, grupos de interés y movimientos colectivos que representan a la vez lugares e instrumentos de participación política. Respecto a los grupos de interés, hay que diferenciarlos de los grupos de presión. Ambos se refieren a asociaciones de individuos fuera de los partidos políticos que influyen en las decisiones gubernamentales. No aspiran de ningún modo a ejercer el poder político y son asociaciones cuyo sustento descansa en la defensa de ventajas materiales o en la salvaguarda de intereses morales, de valores morales, pero no son lo mismo. Un grupo de interés podrá transformarse en grupo de presión solo a partir del momento en que los responsables actúan sobre los mecanismos gubernamentales para imponer sus aspiraciones o reivindicaciones. Es decir, un grupo de interés solo será considerado grupo de presión cuando intente conseguir un reconocimiento a sus demandas en la elaboración o reformulación de las políticas públicas. Así que un grupo de presión es la cristalización de un grupo de interés cuando éste actúa en el terreno público para alcanzar sus objetivos. Otro de los ámbitos de participación política es el movimiento social, que para Alan Turing constituye la forma más compleja de la acción social, pues se ubica en los conflictos centrales de una sociedad. Él define al movimiento social como un conjunto de interacciones orientadas normativamente entre adversarios que poseen interpretaciones opuestas y conflictivas sobre las reorientaciones de un modelo de sociedad, pero que al mismo tiempo comparten un campo cultural. De ahí que las nociones de identidad, entendida como la definición que hace el autor sobre el actor que actúa en el movimiento social sobre sí mismo, oposición, entendida como la definición de quiénes son adversarios y aliados en la lucha, así como la de totalidad, entendida como el proyecto que se persigue, sean básicas para el análisis de los movimientos sociales. La profesora María Luisa Tarrés, experta en el tema, que era mi amiga, ya falleció, era profesora del Colegio de México, enfatizaba en la cuestión de la identidad, pues con Francesco Alberoni sostenía que en el movimiento social el interés individual se funde en el colectivo y es tan fuerte la identidad común, el nosotros, que aparecen incluso sentimientos amorosos entre los participantes de un movimiento. Alberto Melucci clasifica a los movimientos sociales según los objetivos que persiguen los participantes. Hay, uno, los movimientos reivindicativos que tienen como objetivo imponer cambios en las normas, los roles y los procedimientos de asignación de los recursos socioeconómicos. Ahí ubican a los sindicatos también, además de cámaras industriales, etcétera. Quiero decir, movimientos de otro tipo, pero el principal sería ese reivindicativo. Hay de indígenas, etcétera, ¿no? Hay movimientos políticos
que buscan incidir sobre las modalidades de acceso a los canales de participación política y modificar las relaciones de fuerza. Ahí podemos ubicar los movimientos de las minorías para obtener el voto, el de las mujeres, sin duda, y los movimientos de clase, que tienen como objetivo dar un vuelco al ordenamiento social, transformar al mundo al modo de producción y las relaciones de clase. Este tipo de movimientos de clase pues son los que dan origen a las revoluciones, sin duda. De acuerdo con Pascuino, se han estudiado las interrelaciones entre las energías desplegadas por los movimientos sociales, sus demandas y las respuestas del sistema político, y la conclusión es que en su diversidad, los movimientos sociales son un camino de participación política que continuará siendo recorrido y que representa una de las maneras de influir sobre las políticas y los detentadores del poder sobre cómo se eligen y cómo actúan. Espero que esta plática haya sido útil para todos. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.